Leo. La luna en Piscis está en la casa 8. Bueno, primero, ¿qué significa Piscis en 8? O sea, eh, la casa 8 es lo ajeno, es donde yo no meto mano, es lo que está fuera de mi control. Pero Piscis es un signo totalitario. Es decir, si yo soy el rey, yo puedo meter mano en todas partes. No me vengan a limitar a mí dónde poner mi mano o no ponerla. Entonces, sin embargo, eso de hacer que todo, absolutamente todo, lo mío, lo tuyo y lo de todos me afecte, puede ser agobiante. De hecho, hay leos que son al revés, que para ellos lo de los demás no me importa nada, solamente lo mío. Realmente es una conducta casi que defensiva, porque el leo, que es el rey, le tiene que importar todo, porque él es el representante de ese todo. El rey es un símbolo del todo. Por eso es que si el rey está bien, el pueblo está bien, porque el rey simboliza el todo. Bien, entonces, que la luna, que hace conexión con ese todo, se limpia, se perfecciona, se canaliza, pues si una persona es ascendente Leo o si no Leo, pues será más exitosa en cuanto a beneficiar o dar la cara por su gente, pero su verdadera gente, no cualquiera. Y por supuesto, tener el sol en Virgo en la casa 2. La casa 2 es lo que yo tengo y lo que yo puedo dar. Porque si yo no tengo, no doy. Entonces, generalmente las personas con sol en 2 suelen ser personas generosas con todo lo suyo. Entonces, pero ¿qué pasa si la persona es Leo? Que no solamente es generosa, sino que ella tiene que ser generosa específica. Es decir, darle a cada quien lo que más necesita esa persona. Es muy fácil pensar en Leo como un dirigente, un buen dirigente, o sea, un buen presidente de un país o un buen rey, un buen dirigente. Se supone que tiene que ser generoso, pero se supone que tiene que ser generoso de manera específica. O sea, darle comida a los que tienen hambre, darle protección a los que viven en la calle, darle instrucción a los ignorantes. Sería una característica de un excelente presidente para un país. O sea, saber dar de manera específica a cada quien lo que le toca y reconocer quién es su gente. Eso es lo que es la casa 8 en Piscis. Piscis es un signo difícil de equilibrar porque siempre hay en conflicto los dos peces. O sea, Piscis siempre pasa de lo ser super universal a pasar al principio del yo. Piscis está entre Acuario y Aries. Mientras Acuario te recuerda que tú has vivido la experiencia del universo, Aries te dice, pero tú eres un ser que tienes que protegerte y tienes que individualizarte. Entonces, es muy difícil ser un ser espiritual que se entrega a la creación, a ser un ser que es capaz de reconocerse como separado. Entonces, esa dualidad de Piscis se presenta en todas las casas. Si es en casa 8, pues el dilema está entre entregarme a todo lo que es ajeno o frenarme y decir, bueno, yo no puedo estar pendiente de lo tuyo y de lo de aquel y lo del otro, porque entonces yo me pierdo. Entonces, bueno, ¿cuál es la actitud contraria a ayudar a todos? No ayudar a nadie o ayudarme solo a mí mismo. Entonces, los Leo presentan esa dualidad y quizás en muchos presidentes, en muchos malos ejemplos que tenemos en la política en este momento, las personas optan por hacer todo para ellos mismos. Estoy haciendo una crítica cultural, no personal, ¿no?
pero sí parece que un poco en nuestra cultura, el que llega a posiciones elevadas empieza, en vez de empezar a pensar en el todo, en la humanidad o en la población a la cual está dirigiendo, se vuelca hacia lo personal. Ese juego es el Piscis en la 8. Eh, Me ha Creo que resonado me metí un mucho poco en ese política. análisis. No, 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 pero está buenísimo. O sea, está buenísimo el contexto porque realmente, o sea, yo creo que trabajar a Piscis no es tan fácil. Puede ganar más el pez de la individualidad que el pez de lo colectivo, ¿sí? Sí, Y ahí es donde está el gran dilema. Eh, y, y esos peces están amarrados. O sea, por más que uno fuerza, el otro siempre lo está soportando. mm, sí. Se supone que hay un cordón, ¿no?, que une los dos peces. Bueno, Acuario funciona al revés. Acuario tiene un total y cuidadoso respeto por lo ajeno. No me meto con lo que no es mío, Virgo en 8. Y un pensamiento del tener como algo universal. Le voy a decir una cosa. En Acuario se consiguen unos contrastes a nivel económico increíbles. ¿A qué me refiero? Que hay Acuarios que cuidan hasta el último centavo que tienen en el bolsillo y no lo sueltan por nada en el mundo. A otros Acuarios que regalan y entregan todo lo que tienen sin ningún cuidado, pues. O sea, en Acuario yo he visto los seres más generosos y más, ¿cómo se dice? Ahora no me viene la palabra. Avaros, Tacaños, 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 sí. avaros, eso es. Es Y que claro, el eclipse de luna te va a ayudar, Acuario, amigo, Acuario, a poner un poquito de visión en esa diferenciación entre lo propio y lo ajeno. Porque ¿a qué se debe que sean muy avaros? A que Piscis asusta. O sea, a que Piscis te dice, mira, o eres avaro o regalas todo lo que tienes. Entonces, la persona que tiene esa pregunta encima dice, Oye, no puedo vivir si suelto todo. ¿Cómo me quedo? Ah, pues entonces voy a ser avaro. O sea, es como una reacción de una cosa contra la otra, ¿no? Cuesta conseguir el equilibrio de los peces. Esos peces son más difíciles de equilibrar que los platillos de libra. Bueno, todo depende de los planetas, cómo están ubicados y eso. en realidad, sí, el eclipse al poner el énfasis en este eje 2-8 es donde hacemos identidad por lo que tenemos, por pertenencia, por, por mi dinero, por mis posesiones, por lo cómo las comparto o no las comparto. Eh, yo creo que para Acuario es muy importante eh, enfatizar y ver cómo estás, qué estás haciendo con tus recursos y con tu riqueza, Exacto. ¿sí? Una especie como de, ¿cómo se dice? Cuando uno hace un inventario. Inventario, sí. Haz un buen inventario de lo que tienes y de lo que puedes disponer y cómo lo puedes disponer. Porque al hacer el inventario ya te ubicas en la práctica. Tú ya sabes qué puedes gastar y qué no puedes gastar, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no debes sobrepasarte. ¿Sí? Eso es poner un poco de límite en el territorio pisciano, gracias a la intervención de la Tierra. Y claro, la casa 8 en la casa 8 estaría el sol, estaría el valor que le puedes conceder a lo que no es tuyo. Si sabes lo que es tuyo, reconocerás también mejor lo que no te pertenece. Y, y reconocer lo que a uno no le pertenece no es como, ay, qué broma, ahora resulta
que los demás tienen muchísimo y yo no. No, no es así, porque el Sol es un planeta que tiene mucho y lo da todo. Es Es generoso. decir, Mm. es totalmente generoso. O sea, cuando el Sol está en una casa, seguro que la persona que tiene el Sol en 8 regala cosas a los demás, seguro. Y si tiene Sol en 2 también. Y si tiene Sol en 1 él es muy importante, pero también ve que los demás son importantes. Es decir, el Sol de todos los planetas es el que más hace llegarle luz a todas partes.